Buenas noches a las compañeras y compañeros que están siguiéndonos o a quienes nos van a ver después cuando esta grabación esté colgada en nuestras redes. Somos 27 Praxis y queremos intercambiar y dialogar acá con Joaquín, con Gretel y con Karina sobre un tema que a todos nos preocupa, nos preocupó, nos ocupó, nos preocupa y que está abierto y todavía no está todo dicho al respecto, que tiene que ver con las certificaciones médicas. Y recordar allá por el 2020, cuando en la Ley de Presupuesto Nacional ya había 2 artículos ahí incluidos que hablaban de certificaciones médicas, bajo la sospecha, como se ha dado característico de este gobierno, sospechar de todas las acciones que realizamos, en este caso trabajadores y trabajadoras de la educación, como de distintas ramas de actividad. En ese momento había en la ley de presupuesto unos artículos que ya mencionaban que las certificaciones médicas tenían, o parecía que tenían, un sesgo abusivo de parte de los trabajadores y de las trabajadoras. En aquella oportunidad, y muy cortito lo voy a mencionar, se hicieron algunas instancias de acercamiento porque esos artículos referían únicamente a la Administración Central, porque nosotros somos ente autónomo, como algunos otros entes del Estado. Allí se definió por parte de algunos compañeros integrantes, tanto de la CCU, me refiero a FENAPES, como nosotros FUNTEP, en este caso me refiero desde la Secretaría General de la FUNTEP, porque orgánicamente no tuvimos esa definición, pero sí nosotros entendimos que íbamos a defender nuestra autonomía y que teníamos los ámbitos de discusión cuando todo lo que fuese negociación colectiva se tratase. Por lo cual hoy lo tenemos sobre la mesa. Hay un decreto sobre la mesa que dice que con la Administración Central se va a actuar de determinada manera. Pero nosotros queremos hacer una suerte de intercambio en lo que nos imaginamos que son las preguntas que ustedes se están haciendo. Capaz que nos equivocamos, pero ojalá que no, que sean las preguntas que ustedes se están haciendo. Y en la medida de nuestras posibilidades vamos a ir intercambiando con ustedes y hacia ustedes con la información que tenemos. Muy buenas noches para todos y para todas quienes nos estén mirando. Y un poco tratando de pensar y organizar, gestionar este debate, ¿no? Una de las primeras preguntas que nos surgía al debatir sobre esto era justamente qué implica la aplicación de esta ley y por qué decimos que recorta derechos, ¿no? Creo que es una de las preguntas fundamentales que nos estamos haciendo y que necesitamos hacernos para construir y saber de verdad qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Muy buenas noches. Sí, Joaquín, exactamente. Se habla de que esta ley recorta derechos porque efectivamente propone recortar el salario de trabajadores y trabajadoras. Esto es así, plantea que al iniciar el año cada funcionario va a tener una suerte de bono de 9 días para poder enfermarse. Pensémoslo, son 2 gripes, por ejemplo, en términos de pensar cuántos días de licencia podría tener una persona frente a una enfermedad. Al 10º día se le recorta, a partir del 10º día, el 25% de su salario, o sea, pasa a cobrar el 75%. En los momentos en que una persona más necesita este dinero, cuando más vulnerable está, que es cuando se está enfermo, bueno, ahí se está proponiendo desde este lugar un recorte salarial. Sí, en realidad muchas personas nos están preguntando si ya está vigente, si ya se está aplicando este decreto. Sabemos que los decretos en el esquema normativo tienen una fuerza que realmente limitan, ¿no? Muchas veces cuál es la posibilidad de interponernos a ellos. Es un decreto presidencial. Muchos trabajadores y trabajadoras nos encontramos un día, más allá de que estaba en la ley de presupuesto, como dice Elvia, con que, bueno, se había aprobado el decreto, ¿verdad? Muchos se enteraron por la prensa, por titulares que aparecen en las redes. Entonces, bueno, esa es una pregunta, Elvia, que realmente está sobre la mesa, si ya se está aplicando o no. No, está buena la pregunta porque es lo que muchas compañeras y muchos compañeros nos hacen llegar. Esto ya está, si estoy enfermo, ya esos primeros 3 días
que era lo que en principio se decía, nos lo van a descontar, ya empiezan los descuentos. Bueno, no, todavía esto no entró en vigencia. De hecho, cuando presentamos el tema al inicio, hablábamos de que esto modifica condiciones de trabajo, y nuestra negociación colectiva, riquísima en estos términos y muy rigurosa, que todos deberíamos defender, porque es una conquista de los trabajadores, lo de negociación colectiva. En alguna oportunidad no la tuvimos, hoy la tenemos y la tenemos que defender. Esto no pasa por negociación colectiva, y el ente autónomo Codicen tiene la obligación de convocar al ámbito de negociación. Cuando hablamos de negociación, voy a hacer un paréntesis nada más en esto, a veces nos confundimos que cuando hay negociación sacamos todo lo que vamos a negociar sobre la mesa. Todo lo que ponemos sobre la mesa nos lo llevamos. Eso no es así. Vamos a negociarlos, la ley es bien clara. Los obliga a negociar, de buena fe, por supuesto, lo dice claro, pero no los obliga a acordar, ni a ellos ni a nosotros. Digo esto para que tengamos claro que defendemos el ámbito, pero tenemos esas cuestiones en él. No está este decreto aún, no nos abarca todavía, si bien allí hay una cláusula que dice que es posible que nos abarque, pero hoy no está. Claro, y en esto también, a partir de esto que plantea Elvia y el decreto, que nos da una posibilidad de negociación, ¿no? Porque como es un decreto que establece que es la administración central y en realidad los organismos del 220 de la Constitución, como es la ANEP, podrían acogerse a este régimen, y digo podría porque es un elemento central de la discusión, ¿no? Y es momento para que nosotros y nosotras podamos poner en el eje de discusión cuál es esa ley de certificaciones médicas que necesitamos, ¿no? Como funcionarios, funcionarias y docentes. Entonces, a mí, a nosotros y a nosotras nos parece fundamental posicionar cuáles son las condiciones de vida, poner en el centro a docentes y funcionarios y funcionarias, ¿no? Ubicar también el lugar que tienen las prestaciones y no perder calidad en estas prestaciones, ¿no? En esto que decía, son 2 gripes, y además en el caso de las maestras, que trabajamos con niños, ¿no? Todos los días, y que estamos también expuestos a un montón de contagios que surgen de esa convivencia cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos hablando y debatiendo en cómo mejorar la calidad de vida de los funcionarios, cómo proteger y cuidar. Bueno, parecería que el argumento del gobierno no sería específicamente eso, ¿no? Parece estar posicionado desde otra lógica. Nosotros defendemos y reivindicamos que esto tiene que ser un ámbito de negociación justamente para eso, para ubicar en el lugar que tenemos que ubicar la protección y el cuidado a los funcionarios, porque eso implica también el cuidado a las infancias y a la educación pública, ¿no? La seguridad y la salud en el trabajo sin duda son un derecho fundamental y además está enmarcado en decretos específicos, ¿verdad? O sea que el tema y la importancia que tiene para todos los y las trabajadoras está fuera de discusión. Lo que pasa es como poder... ¿dónde se pone el foco? Nosotros entendemos justamente desde el punto de vista de la salud que el foco tiene que estar en la prevención, en generar ámbitos de trabajo seguros y saludables y no en el carácter punitivo, ¿verdad? En el carácter sancionatorio en el que está enmarcado este decreto y también como partiendo de un supuesto de la desconfianza, ¿verdad? Como que las certificaciones son porque hay abusos. Bueno, esto que dijo Gretel hace un minuto, 9 días de esa posible cuenta de posibilidad de poder enfermarse no cubre ni siquiera una intervención quirúrgica, ¿no? Y ni que hablar enfermedades oncológicas, cardíacas, digo, hay una cantidad de causales por las cuales 9 días realmente no permite ningún tipo de recuperación. Entonces, si queremos hablar en serio de la salud de los trabajadores y la repercusión en el mundo del trabajo, bueno, las variables de discusión deben pasar por otro lado. No, y otro aspecto que es fundamental, que no deberíamos perder de vista, es que en las escuelas de nuestro país, y creo que en buena parte del mundo, son lugares con una fuerte feminización. O sea, más del 90% somos mujeres de quienes estamos allí. Y esas particularidades hay que tenerlas en cuenta al momento de pensar en leyes que cambien las condiciones de trabajo.
las mujeres, la sociedad es desigual en cuanto, por ejemplo, a los cuidados, en cuanto a la carga de trabajo no remunerado, y eso también repercute en las condiciones de trabajo. Por lo tanto, esto no debe perderse de vista. Por lo tanto, va a tener que tener una mirada de género, no hay otra, porque más del 90% de las que somos trabajadoras en las escuelas públicas. No, y sumado a esto también, un dato que no es menor, es justamente que el trabajador que se enferma o la trabajadora que se enferma, hoy los docentes, por ejemplo, se ven afectados en actividad computada y en presentismo, sí, ¿no? Y además ahora se le agrega una reducción salarial. Entonces parece sumamente injusto, porque digamos que no es decisión ni de los funcionarios ni de los docentes enfermarse, ¿no? Porque sería ilógico pensar que uno pudiera anticipar o decidir cuándo se va a enfermar. Entonces, sumado al doble castigo que ya tenemos los docentes, por ejemplo, con respecto a esto de la antigüedad computada, y el presentismo, se suma la reducción salarial de esto que decía Gretel. El 25% del salario se reduciría después de los 9 días. Es bastante desproporcionado, ¿no? Si agrego cortito, los funcionarios también, claro, pérdida salarial, pérdida de presentismo, y puede llegar a obstaculizar posibilidades de traslado. Total, o sea que afecta a la carrera funcional en toda su amplitud, ¿no? Habría que además pensar en aquellas condiciones que hacen de nuestra profesión y de nuestra labor diaria lo que tiene que ver con las consecuencias. Estoy hablando de todas las enfermedades que están relacionadas con la profesión. Y quiero recordar que allá por el año 2013, 2014, cuando hacíamos acá el recorrido, ¿se acuerdan de las certificaciones médicas en BPS? Ajá. Transitamos todo un camino y vimos allí que hay un listado del Ministerio de Salud Pública de enfermedades profesionales que no abarca la totalidad de las enfermedades que ustedes saben que se ocasionan con la profesión. Pero no solo con la profesión, también con aquello de las compañeras y compañeros que están en actividades de cocina, de limpieza, donde tienen que estar manipulando elementos de gran tamaño. O sea, hay que hacer a nuestro criterio, y por supuesto en un debate mucho más amplio, que seguramente ustedes vayan a enriquecer el mismo, hay que hacer un estudio profundo de efectivamente cuáles son las enfermedades profesionales y cuáles son aquellas ligadas a las condiciones laborales. Hay que hacer un tratamiento de este tema mucho más preventivo que punitivo. Ustedes saben que a partir de esto, a mí se me viene otra pregunta clarísima, que de hecho las compañeras, cuando esto empezó a surgir y a aparecer en las escuelas, ¿no? Y cuando uno se encuentra con compañeros y compañeras funcionarias, dicen, bueno, ¿sabemos realmente cuál es la prevalencia de las enfermedades? ¿Tenemos idea? ¿Sabe nuestra administración eso? ¿Tenemos claro? Si bien esa te la contestó Joaquín, que la estuvimos estudiando, y no, en este momento no se sabe, no está actualizado, no está la prevalencia, si bien hay estudios anteriores, no tenemos datos recientes, y es lo que nosotros estamos pidiendo, porque se plantea un problema. Aumentaron las certificaciones médicas o consideran que el número de certificaciones médicas es muy elevado. Pero entonces el primer paso, si queremos cuidar, estamos en esta visión, ¿verdad?, de cuidar a trabajadores y trabajadoras, lo primero sería saber de qué se enferman, cuáles son esas enfermedades, cómo asociamos esas enfermedades al tipo de trabajo, para desde allí construir un plan de prevención que va a redundar en reducir el número de certificaciones, pero sobre todo va a redundar en mejorar la calidad de vida de las personas. Saber por qué se enferman para después, entre todos, no es algo que se pueda definir en un escritorio entre unos poquitos, no, va a tener que estar la opinión de los técnicos, va a tener que estar la opinión de los docentes, la opinión de los funcionarios, saber cuáles son, y desde allí entonces sí construir ese plan serio y que de verdad apunte a la prevención. Sí, además en esto que dice Gretel me da pie para introducir un último punto, si quieren. Bueno, dejar como la pregunta abierta. ¿Cuáles son los aspectos de nuestra tarea que nos generan enfermedades, o lo que desde el mundo laboral o de salud ocupacional se llama riesgo psicosocial, ¿no? Porque yo puedo ir a ejercer mi tarea en una escuela de determinadas características, con superpoblación de niños, bueno, puede haber una serie de factores que lleven a que por lo menos mi equilibrio se altere,
¿no? Entonces, bueno, creo que también nos debemos como un estudio en ese sentido. ¿Cuáles son las condiciones que generan? Así que, bueno, Elvia, llegando al final, te pedimos por favor una síntesis de este agradable intercambio entre todos. Es bueno decir que, por supuesto, este no va a ser el último intercambio que tengamos con este tema, porque se necesita profundizar más, se necesita enriquecer más, porque está claro que el objetivo que ellos pretenden es pagar un déficit fiscal que ya se ha impuesto a este gobierno desde sus inicios en el año 2020 con el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros no podemos y tenemos que resistir y enfrentar esto. ¿Hay margen para la negociación colectiva? La hay. Aún hay margen, porque si esto quedó en suspenso, que es lo que dicen que sucedió en el Parlamento en el día de ayer, y está en suspenso para la actividad, para la administración central, aún nosotros en nuestro ente autónomo y defendiendo la autonomía del ente, llegar a negociar algunos de estos aspectos. Y decir algo con respecto al enfoque de género que debería tener el momento en que la Federación Uruguaya de Magisterio y nosotros, como lista 27 Praxis, tenemos que presentar como propuesta desde nuestro lugar, teniendo en cuenta las enfermedades profesionales, teniendo en cuenta el género, teniendo en cuenta que para ir a trabajar, para ir a estar frente a un aula o realizar las distintas funciones que tenemos en el organismo, tenemos que estar sanos. Y para eso es que, bueno, agradecerles a todas y a todas estas instancias, tener este contacto con ustedes, a nosotros nos da mucha alegría, pero además nos fortalece. Nos conocen nuestra responsabilidad, conocen nuestro compromiso, somos 27 Praxis y vamos a seguir intercambiando entre todos. Buenas noches y que descansen. Gracias. Muchas gracias. Gracias. De una extraña manera, sé que tu voz me espera en algún lugar. La murga entera espera un sol de primavera para regresar. Inventar otro final después del temporal. La vida se revela y viene por más. Cuando digan que ya está escrito el guión, es cuando se hace urgente una revolución. Darse la oportunidad de ver que al final lo más inesperado es lo que vale la pena esperar. Soy Elvia Pereira, ustedes me conocen. Este año nuestra federación estará abocada a las elecciones de su secretario ejecutivo. Miles de maestras, maestros, compañeras, compañeros, funcionarias y funcionarios estarán ejerciendo este espacio democrático que es elegir a su representante. Los que hoy tenemos esta responsabilidad lo hemos llevado adelante con compromiso, con respeto. Tenemos muchos logros, pero aún tenemos muchos desafíos para cumplir. Es por eso que nosotros, 27 Praxis, un equipo comprometido, un equipo profesional, un equipo responsable, te invita a sumarte a esta 27 Praxis en septiembre. Ustedes ya nos conocen. Vamos por un cambio hacia más. Por nuestros niños, por nuestras niñas, por nuestra escuela pública, por nuestro sindicato, la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria.